pienso que es una oportunidad para meditar, recordar nosotros a nivel personal, también a nuestras familias y por qué no a los amigos, a nuestros amigos, quizás en los lugares de trabajo, en el barrio, hablarles o recordar acerca de cuál es el verdadero significado y el verdadero propósito del nacimiento del Señor Jesucristo. Nosotros sabemos, hermanos, que el mundo celebra una fecha como esta a su manera, según las costumbres de este mundo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hace 10, 15, 20, 30 años atrás, en un día como este, no sabíamos absolutamente nada del Señor ni de su salvación? Realmente no estábamos celebrando el nacimiento de Jesucristo como el mundo dice celebrarlo hoy. El mundo se ocupa de todo menos de Cristo. Hay lugar y hay prioridad para el regalo, para la comida, para la cerveza, para el baile, para el paseo, para la fiesta, para las vacaciones, para todo. Pero de Cristo no quieren saber nada. No se abre la Biblia, no se investiga quién es el Señor, no se investiga qué significó para la humanidad su nacimiento. No conocen al Señor, no hay anhelos por el Señor, no hay deseos de adorarle en un día como hoy. Solo una aparente religiosidad, amados hermanos, pero no es nada más que eso, una religiosidad. No hay vida espiritual, no hay vida de Dios, no hay salvación de Dios, no hay perdón de pecados. Son almas sin Dios y sin esperanza, que siguen las costumbres de este mundo, motivadas por las emociones pasajeras de este mundo. Alabado sea el Señor. Y nosotros también hace años atrás estábamos así. Tal vez no es bueno recordar estas cosas, pero si uno recordara esos momentos a estas alturas de una noche como esta, quizás estaríamos ebrios. Quizás en qué circunstancias estaríamos pasando una noche como esta, cuando vivíamos sin Dios y sin esperanza en este mundo. Pero hoy día, amados hermanos, nosotros que por la gracia del Señor hemos conocido al Señor y su salvación, qué diferente una noche como esta. Y qué significado tan especial, tan maravilloso para cada uno de nosotros el hecho de que el Señor Jesucristo haya nacido un día sobre esta tierra, sobre este planeta. Porque de eso nos está hablando la Sagrada Escritura, amados hermanos. En el libro de Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 15, el apóstol Pablo, hablando o escribiendo a Timoteo, dice en este versículo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vino al mundo. Y si Él vino al mundo, ¿de dónde vino? ¿Dónde estaba Él antes de venir al mundo? La Biblia nos revela, alabado sea el nombre del Señor. Entonces, cuando hablamos, hermanos, acerca del verdadero significado y propósito del nacimiento del Señor Jesucristo, antes de continuar, permítame decirle, hermano, que esta palabra que es tan utilizada hoy en la mayoría del mundo occidental, porque esta es una celebración de muchas naciones en el mundo, esta fecha. Mayormente en el mundo occidental, hoy se conoce como la celebración de Navidad. Esta palabra Navidad, amados hermanos, es una contracción de la palabra natividad, que viene del latín nativitas o nativitas, como quiera que se pronuncie, que significa nacimiento. En otras palabras, Navidad significa nacimiento. Y eso es lo que el mundo occidental dice celebrar hoy. Vuelvo y pregunto, lo que hay que ver es si ellos saben lo que están celebrando y si en realidad ellos lo están celebrando. Gloria al nombre del Señor. Pero si vamos a hablar, hermanos, del verdadero significado, porque reitero, qué bueno sería una noche como hoy decirle a los compañeros de trabajo: ¿usted quiere saber realmente qué es lo que el mundo está celebrando hoy o dice celebrar hoy? ¿Usted quiere saber realmente qué significa que el Hijo de Dios haya nacido un día aquí? Alabado sea el Señor, que Él haya venido a este mundo. Porque, hermano, eso es parte de lo que está registrado en las Sagradas Escrituras. Y eso es parte del plan de salvación de Dios para la humanidad. Esto es algo que nosotros no podemos ocultar, ni podemos callar, ni podemos negar. Alabado sea el Señor.
solo por el hecho de que el mundo lo celebre con mucha mezcla de paganismo, no significa que nosotros no podamos abrir nuestra boca y decirles, vamos a ver vamos a decirles cuál es la verdadera Navidad, vamos a decirles cuál es el verdadero significado del nacimiento de Cristo. Y si hoy el mundo está atento a esto, ¿por qué no la iglesia abrir su boca y decirle, están atentos a esto, quieren saberlo? Pues déjenos decirles de qué se trata, déjenos mostrarles a través de la palabra qué significó el nacimiento del Señor Jesucristo sobre esta tierra. Alabado sea el Señor. Y es la iglesia la que debe hablar, y es la iglesia la que debe proclamar y anunciar bíblicamente el significado y el propósito del nacimiento del Señor. Es más, escuchaba a un pastor decir, y me pareció hermoso lo que este hermano decía: nosotros los cristianos, en una noche como esta, cuando muchos de nuestros familiares se reúnen, muchos de ellos sin conocer al Señor, qué bueno que sentados a la mesa, si es que se nos invita a cenar o nos reunimos a cenar, poderles preguntar, pero ustedes saben qué es lo que estamos celebrando. Creo que a una sola voz van a responder, sí, el nacimiento del Señor. Déjenme decirles de qué se trata, y que ese momento de comunión con nuestra familia a la mesa y compartiendo los alimentos también se vuelvan una oportunidad para declararles por la palabra de Dios por qué Cristo Jesús vino al mundo, por qué vino y a qué vino. Es un momento aún hasta para evangelizar, un momento en que los corazones están sensibles y dispuestos a escuchar, porque esto es lo que ellos dicen celebrar, y entonces es nuestra oportunidad para hablarles del Señor. Amén, amada iglesia. Pero hermano, básicamente cuando hablamos del verdadero significado del nacimiento del Señor Jesucristo, estamos hablando de su encarnación. ¿Qué fue lo que realmente sucedió? Mi esposa decía algo correcto: la fecha no se sabe, y en su mayoría, y diría yo casi en su totalidad, según lo que yo he escuchado, todos coinciden en afirmar de que no pudo haber sido un 25 de diciembre, que no pudo haber sido esta fecha. Esta fecha fue una fecha arreglada, incorporada de cierta manera dentro del calendario, pero arreglada. ¿Con qué fin? ¿Con qué propósito? Se cree, según la historia, amados hermanos, los datos históricos, aproximadamente en el siglo VI, en el siglo VI, aproximadamente es cuando por primera vez es proclamada dentro de lo que se conoce hoy día como el cristianismo. Usted sabe que llamar cristianismo hoy en día involucra una cantidad de sectores donde muchos de ellos no practican el genuino y verdadero cristianismo. No son cristianos. Estamos en una época en que cualquiera puede decir soy cristiano y creer lo que quiera creer. Entonces, pero desde el siglo VI, ¿verdad? Se proclama como una fecha donde se celebra el nacimiento del Señor Jesucristo. Muchos creen que era un intento de la iglesia en esa época, donde ya existía el papado, que era una época, un intento de cristianizar una fiesta pagana que se celebraba el 25 de diciembre. Una fiesta muy pagana, en honor a un dios falso, un dios pagano, alabado sea el Señor, y que fue como un intento de la iglesia de, repito, de cristianizar estas festividades. Nunca será esa la forma de traer a las vidas a la salvación y a Cristo. Nosotros no necesitamos convertirnos a ellos. La Biblia dice, conviértanse en ellos a ti y no tú a ellos. Ese es como el caso del muchacho que decía, para ganar borracho voy a entrar a la cantina y de pronto hasta me siente a la mesa con ellos, porque entonces así los puedo ganar. Usted no necesita ir a la cantina, ni sentarse, ni mucho menos beber cerveza con ellos para ganarlos para Cristo. Alabado sea el Señor. No es eso lo que atrae las almas a la salvación. La herramienta que Dios nos ha entregado es el evangelio. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Usted quiere que las almas vengan a Cristo, predíqueles el evangelio. Alabado sea el Señor. El evangelio es poder de Dios para salvación. Predíqueles la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de juicio y de justicia. Nosotros no necesitamos volvernos como ellos para ver si de pronto ellos dicen, bueno, ahora yo quiero ser como ustedes, o ahora invíteme a la iglesia, o ahora hábleme del Señor. No, de ninguna manera. El mejor testimonio que nosotros le podemos dar a este mundo perdido es el que el Señor declaró en su palabra. Nosotros somos luz del mundo y sal de la tierra. Alabado sea el Señor. Cristo vive para siempre, y que los hombres glorifiquen a Dios cuando vean vuestras buenas obras
esa luz del mundo, esa luz que hay en nosotros, son precisamente ese estilo de vida piadoso, nacido de una relación verdadera, genuina con Dios, con el Dios que nos salvó, que perdonó nuestros pecados, que nos libertó del dominio del pecado y del mundo, y que ahora mora dentro de nuestros corazones, mora en nuestra existencia, en nuestra vida, y nos hace vivir de una manera totalmente diferente al mundo pecador y sin Dios. Alabado sea el Señor. Y eso es lo que el mundo tiene que ver. No un religioso más, no un hipócrita más, sino un cristiano verdadero, aleluya, nacido de nuevo, que glorifica a Dios con su estilo de vida. Alabado sea el Señor. Entonces, hermanos, sí, se les predica el evangelio para que crean y sean salvos por la gracia de Dios. Pero, hermanos, cuando estamos hablando del verdadero significado, repito, hablamos de la encarnación del Hijo de Dios. Yo leí en Timoteo que allí dice que Cristo Jesús vino al mundo. ¿De dónde vino? Esto está señalando a lo que conocemos a través de la Escritura, la preexistencia del Hijo de Dios. Quizás muchos religiosos no lo sepan. Quizás muchos religiosos crean que Jesucristo tiene principio, que es a partir del momento en que María lo da a luz, que comienza a existir este ser que conocemos en las Sagradas Escrituras como Jesucristo el Salvador. Pero no es esa la enseñanza bíblica. La Biblia revela que Él es la segunda persona de la Trinidad de Dios, que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios, que Él existía porque Él es eterno y Él es antes de todas las cosas creadas, y que todas las cosas por Él y para Él fueron hechas. Alabado sea el Señor. Que lo que sucedió fue que Dios, entre el plan, en lo que es el plan de la salvación, se habla, amados hermanos, se dice que en la eternidad, en algún momento en la eternidad, el Dios que es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, planificaron esta salvación. El Padre envía a su Hijo, el Hijo nos redime, nos salva, y el Espíritu Santo aplica esa gloriosa salvación a los que hoy por la fe creemos en Jesucristo, el Santo Hijo de Dios. Pero dentro de ese plan de redención, el Hijo vendría al mundo. ¿Y cómo habría de venir el Hijo al mundo? Por los canales normales que todo ser humano llega a este mundo. Porque lo que sucede es que Él se iba a encarnar. El Hijo de Dios, siendo Dios y sin dejar de ser Dios, tomó nuestra naturaleza humana. Por eso se habla de que Él es verdadero Dios y verdadero hombre. Eso es un misterio. Es un misterio tremendo para nosotros. Como Él es poseedor de dos naturalezas y es una sola persona. Cuando hablamos de Jesucristo hablamos de una persona, pero Él es poseedor de dos naturalezas, la naturaleza divina, porque cuando Él vino a este mundo no dejó de ser Dios. No fue que dejó de ser Dios y ahora se transformó en hombre, no. Más bien tomó la naturaleza humana y la unió junto a la naturaleza divina, algo difícil de comprender para nosotros. Nunca dejó de ser Dios, sencillamente porque si hubiese dejado de ser Dios, no era Dios. Dios es inmutable. Él no cambia. Y Él es eterno, Él es increado, Él no fue creado. Entonces vino desde los cielos, gloria al Señor, pero para entrar a este mundo utilizó los canales normales a través de los cuales todo ser humano viene a este mundo. ¿Cómo? Nacido, engendrado, ¿verdad? En el vientre de mamá, ¿cierto? O concebido, fruto de la relación de padre y madre. Así nace todo ser humano. Solo que en el caso del Señor Jesucristo hay un misterio glorioso y sobrenatural. Y es que Él no fue concebido mediante la acción de varón, sino que el Espíritu Santo de Dios vino sobre una mujer virgen que no había conocido varón íntimamente y quedó en embarazo. Ese es un milagro. Ese es el milagro de la concepción virginal del Santo, del Señor Jesucristo. No digo del Hijo de Dios siendo Dios, porque Él no nació ni tuvo principio, Él es eterno. Estoy hablando de la naturaleza humana del Señor. Alabado sea el nombre de Cristo. A su nombre sea la gloria. Mire, abra conmigo un momentito su Biblia en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, gloria al nombre del Señor. Quiero que vea usted algo de lo que ya hemos estado mencionando. Juan capítulo 1, versículo 1. Dice, en el principio era el verbo. Usted ve que verbo aparece con B mayúscula. Si usted quiere a través de este capítulo del
de la escritura, interpretar con más claridad, descubrir quién es el verbo, usted va a seguir leyendo estos versículos. Y cuando llega al versículo 14, usted va a ver que allí dice, y aquel verbo, nuevamente es la misma persona que es mencionada en el versículo 1, está escrito igualmente con B mayúscula, y dice que aquel verbo fue hecho ¿qué? Carne. Está hablando de la encarnación. Pero este versículo sigue diciendo, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Y sin duda en el Evangelio de San Juan, cuando se habla del unigénito del Padre, se está hablando del Hijo de Dios. Este verbo que se hizo carne es el Hijo de Dios. En el versículo 1 se le menciona como el verbo y dice en el principio era el verbo, y esa palabra era, está hablando del principio de todas las cosas que hay, que existen, de todas las cosas que tuvieron un principio, en otras palabras, de todas las cosas que fueron creadas. Todas las cosas que nosotros conocemos, ¿verdad? En nuestras facultades humanas, todo lo que nos rodea, este planeta Tierra y lo que podamos descubrir en este vasto universo, fue creado. Esta tierra no es eterna. Usted y yo no somos eternos. Fuimos creados. Tuvimos un principio. Hace más de 56 años yo no existía. Esa es mi edad, ¿no? Hace más de 56 años yo no existía. Yo tuve un principio. Un momento en que vine a la existencia por la obra de Dios. Biológicamente, humanamente, los canales que Dios utilizó fue a mi querida madre y a mi padre. Y en ese momento de la concepción, en el vientre de mamá, vine a la existencia. Dios dio el espíritu. Dios me trajo a la existencia, a la vida. Así que yo tuve un principio, usted también. Usted fue creado y el que lo creó fue Dios. Eso no fue producto de la casualidad. Usted no está aquí porque sí. Esa vida y ese ser espiritual que es usted, su alma, su espíritu, eso no lo proveyó la ciencia. Eso no viene de algo meramente físico, material. Eso lo da Dios. Todo el ser. Gloria al nombre del Señor. Entonces, fuimos creados nosotros. La Biblia habla de la creación del hombre claramente en el capítulo en los primeros capítulos de la Biblia, capítulo 1 y 2 de Génesis. Y así todo ser humano ha sido creado. Sino que Dios utiliza hoy día, después del primer hombre y la primera mujer que él mismo con su propia mano creó en el huerto del Edén, a partir de ese momento, Dios crea esos canales biológicos naturales, ¿verdad? Como Dios le dice al hombre y la mujer, fructificad y multiplicaos. Fructificad y multiplicaos. Hizo a la mujer fértil, al hombre fértil. Y empezó a procrear, empezó a crearse la raza, ¿no? Empezaron a nacer los primeros seres humanos luego de la primer pareja que fue creada directamente por la mano de Dios. Pero todos hemos sido creados, todos tenemos un principio. Alabado sea el Señor. ¿Y cuándo será nuestro fin? Pues mire, lo que Dios ha hecho con el ser humano es tremendo. ¿Por qué? Porque tuvimos un principio, pero la Biblia en realidad no nos habla de que vaya a haber un fin para nosotros. ¿En qué sentido? Que aún después de la muerte física seguimos existiendo. Seguimos existiendo. Y solamente hay dos lugares después de la muerte física. Y si usted lo sabe, aunque no sea creyente, usted lo ha escuchado, esos dos lugares son cielo o infierno. No hay otro, ni hay reencarnación tampoco. El alma que pecare, dice la Biblia, esa se condenará. Y dice la Biblia, está establecido para los hombres que mueran una sola vez. No es como dice la reencarnación, que está muriendo hasta, no sé, perfeccionarse, alcanzar ¿qué? El paraíso. ¿Qué es lo que persiguen? ¿Qué es lo que buscan ellos? Y es una ideología y una religión falsa y pagana.
No es conforme a la verdad de Dios. La única verdad es la verdad de Dios. Gloria al nombre del Señor. Y todas las supuestas verdades o las verdades que los seres humanos proclamemos, amados hermanos, deberían ser comparadas con la regla y norma perfecta de la verdad absoluta de Dios. Y si estamos torcidos y si estamos lejos, pues estamos torcidos, estamos lejos, estamos equivocados, porque Dios nunca se equivoca y su verdad es perfecta y es absoluta. Por eso cuando venimos a Cristo, gloria al nombre del Señor, quien es la verdad, esa verdad nos hace libres, entre otras cosas. Y el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros nos guía a toda la verdad. Y esa verdad nos libera del paganismo, del error, de la mentira, de la idolatría, del pecado, de todo lo que es mentira. Alabado sea el Señor. Y ya no creemos en religiones falsas y paganas, porque hemos creído y hemos conocido al Dios verdadero. Alabado sea el Señor. Nuestros corazones han sido vueltos ahora hacia la verdad de Dios. Amamos la verdad de Dios y esa verdad nos ha transformado, nos ha libertado, nos ha santificado, nos ha dado, hermanos, una nueva manera de interpretar la vida, el pecado, el mundo, todo lo que hay y lo que existe. Por eso vamos en una misma dirección y en la dirección de Dios, sin que el engaño del mundo, sin que la falsedad de las religiones nos desvíen del santo camino, porque hemos conocido la verdad absoluta de Dios. A su nombre sea la gloria, a su nombre sea la gloria, que nos lleva en la dirección de Dios. Cristo vive para siempre, amada iglesia. Así que en el capítulo 1 de San Juan dice: en el principio era el verbo. Y esa palabra era, en el principio, dije, está hablando, gloria al nombre del Señor, del principio de todas las cosas. Note la similitud con el capítulo 1 de Génesis, cuando dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ahí se origina todo lo que hay, todo lo que existe, todo lo que fue creado. Pero resulta que este versículo dice que en el principio era. Y esa palabra está en tiempo pasado. Bueno, básicamente lo que significa esta palabra es que antes de todo lo que hay y de todo lo que existe, ya el verbo era, ya existía. Y está hablando de su preexistencia, de su eternidad. Él es antes que todas las cosas que hay, que existen y que fueron creadas. Él es eterno, Él no tiene principio, tampoco tiene fin. A su nombre sea la gloria para siempre. Oiga, y si Él es eterno, no tiene principio y no tiene fin, ¿cómo Dios planificó su ingreso, su entrada en este mundo, que sí es finito, que sí es creado, que sí tiene principio? Y de hecho, hay muchas cosas en este mundo que tienen fin. Gloria al nombre del Señor. Cristo vive para siempre. Pero hermano, aún del tiempo se encargó el Señor, porque si usted va a Gálatas capítulo 4, el versículo 4, y lee por un momentito conmigo, gloria al nombre del Señor. Gálatas capítulo 4, el versículo 4, allí el apóstol Pablo escribe a la iglesia de Galacia, y en este capítulo 4, en el verso 4 leemos: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, aleluya. Esto significa que había un tiempo señalado por Dios. Un tiempo señalado por Dios cuando su Hijo entraría o vendría a este mundo. Dice: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, está hablando de su encarnación, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley. Alabado sea el Señor. Pero volvamos a Juan capítulo 1. Entonces, Él ya existía, Él era antes que todas las cosas. Dice: el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Entonces, aquí se nos está hablando de la personalidad del verbo ahora. Porque cuando dice con Dios, está hablando de una persona distinguible, distinta a Dios, en este caso a Dios Padre. El verbo era con Dios. Y es un término, amados hermanos, que
en la traducción, dicen los estudiosos, en la traducción la palabra que viene del griego, esa palabra com, tiene la siguiente connotación, la siguiente idea, el siguiente significado. Está expresando una relación cara a cara. Está expresando una relación de comunión íntima con otra persona. Entonces, esto está hablando de el seno de la Trinidad, donde Padre, Hijo y Espíritu Santo siempre han existido, porque es el Dios eterno, alabado sea el Señor, el Dios en tres personas, en una eterna comunión, íntima y profunda y eterna comunión en el seno de la Trinidad. Siempre ha habido una perfecta, íntima y eterna comunión en la persona de la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este versículo entonces lo que está dando a entender es eso mismo. En el principio era el Verbo. Antes que todas las cosas existieran, Él era. Pero también el Verbo era con Dios. Es una persona distinguible dentro del seno de la Trinidad. Alabado sea el Señor. Y no solamente era con Dios, sino que también dice, y el Verbo era Dios. Alabado sea el Señor. Entonces está hablando ya de su naturaleza divina. Él es Dios. Como el Padre es Dios y como el Espíritu Santo es Dios. Y dice el verso 2, este era en el principio con Dios. Repite. Pero en el verso 3 dice, todas las cosas por Él fueron hechas, por Él, o sea, por el Verbo, todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Sigamos leyendo, amados hermanos. Yo quiero que pasemos al versículo 9, porque sigue hablando aquí del Verbo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo, la encarnación. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. La hostilidad del mundo hacia Dios. A lo suyo vino, y cuando habla de lo suyo puede estarse refiriendo a todo lo creado, porque todo fue creado por Él y para Él. Pero en la parte siguiente del versículo dice, y lo suyo no le recibieron. Y aquí sin duda muchos coinciden en afirmar de que está hablando de su pueblo, Israel. Porque Él era el Mesías esperado por tantos años. Leía mi querida esposa en el Evangelio cuando Simeón alaba al Señor, porque él dice, mis ojos han visto la consolación de Israel. Él era el Mesías esperado. Y ahora se está manifestando, o se ha manifestado en carne. Ha nacido el Salvador, el Mesías prometido y largamente esperado por el pueblo judío. Pero la Biblia está revelando aquí en San Juan de que Él vino a su pueblo y los suyos no le recibieron. En otras palabras, no le dieron la bienvenida. Y usted ve a través del registro del relato bíblico en los evangelios que este mismo pueblo le crucificó. Está hablando del rechazo del Mesías. Bendito sea el nombre del Señor. Mas a todos los que le recibieron, porque a pesar de que muchos le rechazan, también muchos le reciben. Alabado sea el nombre de Dios. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Verso 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Habla de su encarnación, reitero. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Ese es el testimonio, hermanos, sin ahondar más, que nos dan las sagradas escrituras. El Hijo de Dios vino, el Hijo de Dios se encarnó. Si usted quiere mirar conmigo otros versículos que hablan de esa encarnación, abra conmigo un momento en Filipenses capítulo 2, alabado sea el Señor. Filipenses capítulo 2. En el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y ahora el verso 6 va a hablar de Cristo Jesús. Nos va a decir lo siguiente. Dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse,
sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Estos versículos también están hablando de la encarnación del Hijo de Dios. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria para siempre. ¿Verdad? Dice, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Alabado sea el nombre del Señor. Bueno, hermanos, ese es el verdadero significado. Lo que significa el nacimiento del Señor Jesús es que Dios estaba visitando este planeta. Es que Dios vino a este mundo. Es que Dios descendió desde los cielos. Tomó nuestra humanidad, nuestra naturaleza humana y entró a este mundo. Alabado sea el Señor. ¿Con qué propósito? ¿Cuál fue el propósito del nacimiento del Señor Jesús? ¿Por qué Él vino? ¿Por qué Él vino? Alabado sea el Señor. Y lo tremendo, amados hermanos, pónganse a pensar por un momento, es que siendo Él sin pecado, porque como Hijo de Dios en su eternidad Él no muere. Y como hombre perfecto no tenía que morir, porque la muerte es para el pecador y Él era sin pecado. Pero ¿por qué murió? ¿Por qué vino? Para morir. ¿Por qué? ¿Cuál era el plan de Dios? Entonces ahí está mostrándonos el propósito de su venida, el plan de redención del ser humano. Eso es algo que el mundo no entiende hoy. Eso es algo que el mundo no está celebrando en este momento. Ni siquiera quizás lo que mencioné en primer lugar, ellos no entienden que es que Dios se hizo hombre, de que el verbo se hizo carne, de que lo que estamos celebrando es la venida de Dios al mundo, habitar entre los hombres. Y que el verdadero propósito por el cual Él vino no es otro que para salvarnos de nuestros pecados, para salvarnos de la condenación, para libertarnos del dominio del pecado. El mundo no entiende eso. El mundo ama y se deleita en el pecado. El mundo quiere a Dios pero pecando. El mundo quiere a Cristo pero pecando, o sea, seguir pecando. Alabado sea el Señor. Alguien dijo, alabado sea el Señor, que si el evangelio que presentamos es, como dijera yo, tan superficial, tan barato, que yo le puedo decir a alguien: Dios te ama y te quiere bendecir y ayudar y prosperar, ¿quieres tenerlo? Seguramente el pecador va a decir inmediatamente: claro que quiero tenerlo. Claro que a mí me gusta que Él me ame y que me ayude y que me prospere. Pero ellos quieren a Dios como un accesorio. Sigo siendo el Dios de mi vida, sigo siendo el egoísta que soy, a Dios no lo quiero, Él no me va a decir cómo tengo que vivir, no deseo abandonar mi vida de pecado, pero sí quiero tenerlo a Él como salvavidas, como doctor, como médico, como banquero que me provee el dinero que necesito, como aquel que ayuda a los problemas de mi casa, de mi hogar, de mi familia, como aquel que me consuela cuando soy triste, pero Dios allá y yo aquí. Alabado sea el Señor. No entienden que Cristo vino precisamente para libertarnos de ese principio de pecado y de maldición que hay en cada uno de nosotros. Porque el ser humano por naturaleza es pecador, y el pecado gobierna y domina la existencia del ser humano. Y basta solo mirar en las calles y en los noticieros de nuestras ciudades tanto crimen, tanta pornografía, tanta prostitución, tanta degradación moral en la vida del ser humano, tanta hipocresía, tanta mentira, tanto engaño, tanta corrupción, tanta violencia, tanta ira, tanta agresividad perpetua en el alma, en la existencia del ser humano, hasta que Cristo venga y lo liberte de su pecado. Alabado sea el Señor. A su nombre sea la gloria. Cristo vive para siempre, amada iglesia. Si eso es lo que el mundo no entiende, y muchas veces lo que el mundo no quiere. Quieren a Dios, pero seguir con su cerveza, con su adulterio, con su prostitución, con su pecado.
Pero qué ignorancia, porque el Dios de la Biblia no comulga, no tiene comunión con el pecador. La paga del pecado es muerte, dice la Sagrada Escritura, y el pecado te condenará, oh pecador. Pero para eso vino el Hijo de Dios. Dios en su misericordia, por eso Juan 3:16 dice: de tal manera amó Dios al mundo. Y alguien dijo: ¿se considera grande la magnitud de ese amor divino porque el mundo es grande en magnitud? No, porque el mundo es sucio y pecador y hostil, y con todo Dios amó a este mundo que lo aborrece. Esa es la grandeza del amor de Dios. ¿Por qué Dios tenía que amarlo a usted? ¿Por qué Dios tenía que amarme a mí? ¿Hay algún mérito en usted? ¿Hay algún mérito en mí? Ninguno, amado hermano. Nadie tiene el mérito, ninguno, para decir: Dios me amó por lo que soy. Jamás. ¿Sabe por qué Dios amó? Porque Dios es amor. Dios amó porque Él ama, a pesar de lo que somos, no por lo que somos. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Quién sería salvo entonces? ¿Quién podría ser salvo? Pero Dios, por decirlo así, escogió amarnos. ¿Por qué será que hay creyentes que juegan tanto con la salvación? Se burlan tanto de esto, que menosprecian el amor de Dios, que no han conocido realmente que Dios los ha amado sin merecerlo. ¿No se ha puesto usted a pensar, hermano, hermana, de que si usted está ahí donde está, en este camino de gracia y salvación, es por la gracia de Dios, no por lo que usted sea, no porque usted lo merezca, no porque Dios haya dicho es que usted es algo especial? Sin duda debo amarlo, jamás. No hay nada de especial en nosotros, mis amados hermanos. Hoy lo único especial en ti y en mí es la gracia de Dios, es la presencia de Dios, es la misericordia de Dios, es el Espíritu de Dios que mora en nosotros. Pero nosotros somos vasos de barro. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Por qué jugar con la salvación? ¿Por qué descuidar la salvación? ¿Por qué darle la espalda a Dios? ¿Por qué alejarnos de su iglesia? ¿Por qué abandonar la oración? ¿Por qué jugar con el pecado? ¿Por qué abandonar la santidad? ¿Por qué, amado creyente? Dios te ha amado y en su amor Él ha dado lo mejor del cielo, y en su amor su Hijo derramó su sangre sobre la cruz por ti y por mí. Alabado sea el Señor. Por amor, a pesar de lo que tú eres, a pesar de tus fracasos, a pesar de tus pecados, a pesar de tu desobediencia, a pesar de tus rebeliones. Y eso no es gracia, y eso no es amor inmerecido de Dios, para que juegues con Dios. No, alabado sea el Señor. Ese amor de Dios, si en verdad lo tienes, debería llamarnos a un mayor compromiso con Dios. Debería llamarnos, alabado sea el Señor, a una mayor consagración y acercamiento al Dios que nos ha amado sin merecerlo. ¿Qué nos creemos a veces, amados creyentes? ¿Qué nos creemos a veces? Para que vivas tu vida tan descuidada, para que vivas tu vida como tú quieres, sin tener en cuenta el mandato y la voluntad de Dios. ¿Dónde está el señorío de Cristo en tu vida? Y lo llamas Señor. Sí, hermano, es lindo meditar en esto. Él vino a salvarnos. ¿Se imagina un mundo donde Él no haya venido? ¿Qué esperanza para cualquiera de nosotros? Ninguna. ¿Hay esperanza hoy todavía para este mundo pecador? Porque Él vino, porque Cristo vino. Hermano, así como es la esperanza individual de cada uno, de cada ser humano, es la esperanza para una familia cuando la salvación llega a uno de sus integrantes, es la esperanza para una sociedad. Por eso, amados hermanos, no se nos olvide, la esperanza para nuestra nación es Dios, solamente Dios. Alabado sea el Señor. Y nosotros los cristianos somos los portadores de esa gloriosa esperanza, los proclamadores de esa gloriosa esperanza. En un mundo en caos, en una sociedad en caos,
con su mirada y su confianza y su esperanza puesta en los hombres pecadores y corruptos, que fallan, que fracasan, que pecan, que engañan, que sin Dios, dice las Sagradas Escrituras, son engañadores, engañando y siendo engañados. Y la gente, generación tras generación, tras generación, tras generación, poniendo su esperanza en los hombres, y los hombres fallando generación tras generación, tras generación. Y todas las sociedades de todas las generaciones repitiendo las mismas palabras, las mismas maldiciones, las mismas acusaciones, las mismas amenazas. Porque el hombre es así. El hombre no puede salvar al hombre. El hombre no puede redimir al hombre. El hombre no puede traer consuelo y esperanza al corazón del hombre. El hombre no puede hacer lo que solo Dios puede hacer. A su nombre sea la gloria. Vive Dios para siempre. La esperanza de Colombia no es un político ni un partido político. La esperanza de Colombia se llama Jesucristo. A su nombre, gloria. Jesucristo es la esperanza para nuestra nación. Y nosotros lo sabemos muy bien, amada iglesia. El evangelio es lo que debe ser predicado. Las palabras de hombres caen. La palabra de Dios no cae por tierra. Es la palabra de Dios. No volverá vacía, sino que hará o cumplirá el propósito por el cual Dios la ha enviado. Así que tampoco cierre la boca, tampoco cerremos la boca. Y abrirla solo para hablarles vanidades que a veces no nos diferencian para nada del mundano. Hablando los temas que el mundo habla, cuando lo que el mundo necesita oír es la palabra de Dios, y usted la tiene. Y usted calla. Poderoso es el nombre del Señor. Creemos y decimos y sabemos que la esperanza de este mundo y de esta nación y de esta sociedad y de nuestra familia y de nuestros seres queridos es Jesucristo solamente. Pero descuidamos nuestra vida de comunión con Dios. Queremos presentarle a un Salvador al cual nosotros no amamos, no buscamos. Y luego no abrimos nuestra boca para hablarles de Él, sino que nos sentamos a hablar como ellos hablan, en palabras y mensajes que no tienen esperanza ni salvación para ellos. Qué insensatos somos a veces nosotros los cristianos, amado pueblo del Señor. Y hoy, una noche como esta, amados hermanos, estamos hablando y recordando que ciertamente cuando no había esperanza para este mundo sin Dios, Dios envió a su Hijo. Que Dios no nos dejó sin esperanza. Que Dios no dejó a su pueblo sin consolación. Que esa promesa, como mencionaba mi esposa, recordando Génesis 3:15, en el día más oscuro de la historia de la humanidad, ¿no fue durante la Segunda Guerra Mundial? El día más oscuro en la historia, en toda la historia universal de la humanidad, en toda la existencia del ser humano, la Biblia lo muestra en Génesis capítulo 3, cuando el hombre y la mujer pecan contra Dios y el pecado entra al mundo. Ese es el día más oscuro en la historia de la humanidad. Al contrario, el día en que Cristo nació sobre esta tierra es el día glorioso en la historia de la humanidad. No es un día de oscuridad y de tinieblas. Ustedes miran el relato bíblico, lo que resplandece anunciando esa gran salvación, ese gran Salvador, es la gloria de Dios mientras era anunciado el Salvador. Alabado sea el Señor. Como Dios proclamando, ha llegado la esperanza, en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En otras palabras, ha llegado el tiempo de la salvación. Ha llegado el tiempo de la paz, paz con Dios. ¿Y cómo será posible la paz con Dios cuando el hombre es pecador por naturaleza? La paz es posible por medio de aquel que hace posible la paz, el Santo Hijo de Dios, que llevando sobre su cuerpo en la cruz nuestros pecados, llevó nuestra maldición y pagó el precio de nuestra salvación y pagó la demanda de la justicia divina
que demanda muerte para el pecador. Alabado sea el Señor. Y Él llevó nuestros pecados y Él pagó la pena de nuestros pecados cuando dio su vida, aunque no tenía que morir. Murió por usted y por mí. Murió por nuestros pecados sobre la cruz del Calvario, satisfaciendo así la justicia de Dios que demanda muerte para el pecador. Gloria al nombre del Señor, amada iglesia. Y eso es lo que estamos, hermano, hablando esta noche. Y eso es lo que el mundo debería saber. El mundo sabe de comidas, de villancicos, de fiestas, de regalos, pero muy poco de lo que estamos hablando aquí. Este día pasará y muchos seguirán mañana en sus mismos pecados, en sus mismos placeres pecaminosos. Muchos seguirán mañana en su misma tragedia, esclavos del vicio, hogares destruidos por la infidelidad, por el adulterio, hogares destruidos por la mentira, por el alcohol, por la droga. Muchos seguirán en la delincuencia mañana. Hoy dicen que celebraron el nacimiento de Jesús, un Jesús que no conocen, ni saben quién es Él, ni por qué vino, ni a qué vino, y si vino, o de dónde vino. Esa es la fantasía vana, esa es la ilusión de un mundo religioso, de un mundo que no conoce a Dios. Y nosotros, la iglesia del Señor, los que por gracia hemos sido salvos, que también fuimos sacados de ese mundo vano, también éramos igual de ignorantes. Hablo en términos espirituales, pero ahora tenemos la luz y la salvación. ¿Por qué quedarnos callados en un día como hoy? ¿Por qué no abrir la boca y decirle: sí, Cristo vino, alabado sea el Señor, el Hijo de Dios descendió desde los cielos y vino a salvarnos de nuestros pecados? Amada iglesia, si tú no eres hoy un esclavo del pecado, es porque Él vino, a su nombre sea la gloria, vino a salvarte de tus pecados. Y si tú eres libre, yo te voy a decir que levantes tu voz y digas conmigo: soy libre, alabado sea el Señor. Qué bueno, no hay esclavos, o tal vez muy pocos aquí. Pero ¿sabe por qué usted puede decir soy libre con tanta convicción? Porque Él vino, el libertador vino, el que rompió nuestras cadenas vino, el que llevó nuestra maldición vino, el que quebrantó el poder del pecado vino, a su nombre sea la gloria. Nació un día, tomó nuestra humana naturaleza y el propósito del Señor cuando dijo: yo he venido para hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. ¿Y su voluntad cuál era? ¿Por qué vino Dios al mundo? Ya hablamos de su propósito: para salvarnos, para redimirnos, una raza caída y sin esperanza de salvación, para redimirnos. Por eso cuando la Biblia habla de la salvación, le dice a todo el género humano que si la salvación desean, todos tienen que mirar a uno solo, porque en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, solamente en el nombre de Jesús. Y usted ve que aún desde la antigüedad el Señor habló a través del profeta Isaías y dijo: mirad a mí todos los términos de la tierra y sed salvos, porque yo soy Dios y no hay otro. No se trata de una religión, se trata del Dios que salva. Alabado sea el Señor. Jesucristo dijo: y esta es la vida eterna. En su oración del capítulo 17, orando al Padre, dijo: y esta es la vida eterna, orando al Padre. ¿Y cuál es la vida eterna? Que te conozcan a ti, oh Padre, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, el único. No está hablando de una religión, está hablando de un solo Dios verdadero, el único que hay, que existe, que es verdadero. No hay otro Dios aparte de Él, no hay otro Dios. Alabado sea el Señor. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Cómo podemos nosotros conocer a Dios? A través de Jesucristo. Es cuando tenemos una relación personal con el Santo Hijo de Dios que nos salva, que conocemos a Dios. Así que en esta noche, si hay algún amigo aquí, Cristo vino, el Hijo de Dios tomó nuestra naturaleza humana
Y Él vino a morir en la cruz, llevando tus pecados para salvarte del pecado y del poder del pecado que te gobierna y que te domina y que te carga de culpa y que te condena delante de Dios hasta este mismo momento en que me estás escuchando. Porque si mueres ahora, para ti no hay esperanza. Mueres en tus pecados. Pero si vienes a Cristo hoy, esta noche, para ti hay esperanza. Porque Cristo vino para salvar, como dice el texto sagrado, para salvar lo que se había perdido. Si hay alguien aquí que en esta noche quiere acercarse a Cristo Salvador, aquí está Cristo. Si hay alguien aquí que en esta noche quiere decir a Dios: Señor, yo soy un pecador que necesita tu salvación, y tú eres el Salvador del mundo, que vino para salvarme de mis pecados. Mira, amados hermanos, en el Evangelio según San Mateo, alabado sea el Señor, en el capítulo, gloria a Cristo para siempre. ¿Cuántos bendecimos al Señor? Capítulo 1. Déjeme culminar con estos versículos, por favor. Mateo capítulo 1, verso 18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. No hay intervención de varón. Esta es una obra sobrenatural del Espíritu Santo de Dios en el vientre de María. Ella ha concebido ahora. Está en estado de embarazo. Verso 19. José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Por qué quiso dejarla secretamente? Porque cuando José se entera de que su prometida está en embarazo, sin duda él dice: esta mujer me ha sido infiel. Esta mujer ha fornicado, ha adulterado. Porque él no sabía qué era lo que estaba sucediendo en el cuerpo de María, su prometida. Pero esto era una obra de Dios. Pero José no sabía. Él quiere dejarla secretamente, no quiere difamarla, no quiere hacerle daño, porque esto traería públicamente gran vergüenza. Y antiguamente, hermano, hasta lapidación, muerte. Este compromiso ya era tan sagrado que era casi como estar casado. O sea, era una falta muy fea si una mujer o un hombre violaban este sagrado compromiso con una fornicación, en este caso, o un adulterio. Entonces este hombre, hermano, dice ahí la palabra: José su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Amaba a María, no quería el daño para esta mujer que amaba. Pero mire, hermano, cómo Dios tiene el control de todo. Porque dice el verso 20: y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Ahora a él le he revelado por medio de un ángel qué es lo que está sucediendo. Y esto trae gran consolación al corazón de José, y se clarifican todos sus temores y dudas, todos sus pensamientos. Tremendo, amado hermano. Dios mismo interviene. ¿Y por qué no? Esta es una obra de Dios. Dios está tratando con María, pero también trata con José y le aclara qué es lo que está sucediendo. Verso 21, el ángel sigue diciéndole a José: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. ¿Por qué? Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Si hay alguno aquí en esta noche que quiere ser salvo de sus pecados, para eso vino Jesús, para salvar a su pueblo de sus pecados. Quería concluir con ese versículo, hermano, porque eso nos está mostrando también el propósito por el cual Jesucristo vino, por el cual Dios vino a este mundo, por el cual Dios tomó nuestra naturaleza humana. ¿Cuántos tienen a ese Jesús en sus corazones? ¿Cuánto damos gloria a Dios por ello? Pero quizás hay aquí alguien que no. Alguien que ha escuchado esta enseñanza, esta palabra,
Y usted no puede decir con la misma seguridad que un creyente nacido de nuevo y salvo por gracia, no puede decir soy salvo, Cristo me salvó, soy limpio, el Señor me lavó, me perdonó de mis pecados. Esa es la gloriosa experiencia que disfrutamos todos los cristianos. Pero quizás hay alguien aquí que no es cristiano, que no puede decir soy salvo, soy limpio, mi conciencia está limpia y he dejado de pecar porque el poder de Dios en mí me ha ayudado, me ha libertado de esa esclavitud y de ese vicio terrible. No, tal vez hasta este momento, aquí sentado en alguna de las sillas, algún amigo, alguna amiga sigue pecando, sigue de esclavo de su pecado y no es libre porque no conoce a Jesucristo, no conoce a Dios. Jamás ha pedido perdón por sus pecados y ha creído que Jesucristo lo llevó sus pecados sobre la cruz del Calvario para librarlo de la condenación del pecado. No lo cree, no lo sabía. Pero si hay alguno aquí en esta noche, yo le digo sí, Jesucristo vino a salvarte y a perdonar los pecados que hoy te condenan, que te hunden moral y espiritualmente, que manchan, que cargan tu conciencia de culpa. Pero eres tú el que debes venir a Él y creer en Él y confesar tu pecado a Dios. Pedirle perdón en fe y en arrepentimiento. Buscar al Salvador que salva y que perdona pecados. Yo le voy a invitar a estar de pie, amado hermano y hermana en el Señor, y amigo y amiga. Quiero que hagamos una oración y le demos gracias a Dios por su palabra y porque un día el Santo Hijo de Dios desde los cielos vino a este mundo. Y lo más lindo, hermanos, que un día le conocimos a Él cuando estábamos sin Dios y sin esperanza. ¿Qué habría sido de ti, mi hermano y mi hermana? ¿Qué habría sido de mí si el Hijo de Dios no hubiese venido a este mundo? ¿Qué esperanza habría para ti y para mí? Ninguna. Esto nos debe llevar entonces a adorarle y a darle gracias esta noche al Padre por enviar a su Hijo, al Hijo por haber venido a este mundo a salvarnos. Ahí donde está, hermano, adora al Señor, porque si miramos nuestras Biblias, ¿sabe cuál fue el efecto que produjo el nacimiento del Señor en todos los que fueron testigos? Hay un denominador común en todos. Cuando usted lee la Biblia y ve todos los que estuvieron relacionados con el nacimiento, con ese acontecimiento glorioso, algo que sucedió, un efecto que produjo en ellos fue adoración y alabanza y agradecimiento a Dios. ¿Cuántos quisiéramos darle gracias a Dios una vez más por el don inefable, como dijo Pablo? ¿Cuántos quisiéramos levantar nuestras manos y decirle sí, ¿por qué no? Hoy y cada día del año yo quiero darte gracias por haber enviado a tu Hijo Jesucristo. Y quiero darte a ti gracias, Cristo Jesús, por haber venido a este mundo a salvarnos, por haber dejado la adoración de los ángeles, tu trono en los cielos y tu gloria, y haberte vestido con nuestra humanidad, haber tomado nuestra naturaleza humana, haberte humillado, haber descendido a la condición de hombre, siendo tú el santo Hijo de Dios, el eterno, el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, el que creó al hombre. Ahora Él vino a participar de nuestra humanidad, de nuestra naturaleza humana. Oh, levanta tus manos, iglesia, y adora al santo Hijo de Dios. Adoremos al Padre por haber enviado a su Hijo. Démosle gracias porque Él un día nos encontró perdidos en nuestro camino, sin Dios y sin esperanza. Y todo esto fue posible porque Él un día vino, ciertamente vino. Fue un día de luz, de gloria y de esperanza para el género humano. Él vino en una misión enviado por el Padre. No he venido a hacer mi voluntad, dijo, sino la voluntad del que me envió. Una misión encomendada por Dios Padre, venir a un mundo hostil, un mundo que lo aborrece. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice que el mundo no le conoció. ¿Conoce acaso el mundo a Dios?
Mira este mundo perdido, amada iglesia. ¿Conoce este mundo a Dios? No, no le conoce. No quieren tener una relación con Dios. ¿Acaso alguno de nosotros anhelaba a Dios y su presencia? ¿No fue que Dios en su gracia se nos reveló y con su amor transformó nuestros corazones, nuestras vidas? ¿Por qué no levantas tu voz y tus manos y le dices: gracias, Señor, por haber venido a este mundo, por haber tomado nuestra naturaleza humana para morir sobre una cruz, llevando mis pecados, mi maldición, mi culpa? Gracias, Señor Jesús. Gracias, Verbo de Dios. No podemos, Señor, con nuestra mente finita tal vez captar completamente el significado, el misterio de tu encarnación, el por qué tú viniste, el por qué nos amaste, el por qué diste tu vida sobre la cruz del Calvario. Oh Dios de los cielos, hoy te alabamos en este lugar, te damos gloria, te damos gracias, Señor, nosotros, por tu revelación gloriosa, por enseñarnos la verdad del verdadero y correcto significado de tu venida. Aquí estamos dándote gloria esta noche, exaltándote. Y si hay paz en nuestros corazones, si hay consolación en nosotros, es por tu gracia, es porque tú viniste. Oh, recibe toda la gloria, Padre Santo. Recibe toda la gloria, Santo Hijo de Dios. Gracias, Espíritu Santo de Dios, por guiarnos a toda verdad, por guiarnos al Hijo, por atraernos a Cristo. Gracias, Padre nuestro, te adoramos, sí, te exaltamos y te damos gracias por haber enviado a tu Hijo a este mundo a salvarnos de nuestros pecados. Gracias, Padre Santo. Gracias, Santo Hijo de Dios. Gracias por lo que hiciste por nosotros. No solamente tomaste nuestra humanidad, también diste tu vida sobre la cruz. Soportaste el sacrificio, el sufrimiento, la angustia de la cruz. Clamaste sobre la cruz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y todo lo hiciste por nosotros, llevando nuestros pecados sobre la cruz. Oh, Santo Hijo de Dios, ¿cómo pagarte? ¿Cómo pagarte, Señor? ¿Cómo pagarte? Sino con gratitud, con amor a Dios, con adoración, con servicio al Señor. Oh, hermano, renueva tu fe esta noche en el Señor. Si habías abandonado el servicio, sírvele con gratitud, porque Él vino y te salvó. Si habías abandonado la adoración, ¿por qué no le adoras esta noche? Recuerda, Él vino a salvarte. Él desde los cielos vino y tomó nuestra naturaleza humana y sufrió sobre la cruz. Reconoce en esta noche la obra del divino Salvador y sírvele con gratitud y adórale con amor. Y renueva tu compromiso con el Señor, renueva tu fe en Él, tu consagración. Abandona el pecado si estaba descarriado. Abandona tu frialdad, tu indiferencia. Tu corazón está vacío. ¿Por qué? Si Él vino. Ven al Señor. Pídele a Dios que te llene otra vez, que te limpie otra vez. Pídele al Señor que su luz te ilumine otra vez. Si estás confundido, pídele al Señor: ayúdame, Dios, que tu luz me guíe. Ven esta noche, dame fuerzas, quiero servirte, quiero amarte. Ayúdame, Espíritu Santo de Dios. Oh, divino Salvador, sosténme. Tú viniste por mí, aleluya. Tú viniste a dar tu vida por mí en la cruz. Oh, a salvarme de mis pecados. Adora al Señor ahí donde te encuentras, hermano, hermana. La presencia de Dios está aquí en este lugar. Renueva tu fe, tu comunión con el Señor. Tú que te habías alejado,
Tal vez te habías enfriado, habías menguado. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué? ¿Por qué has menguado? ¿Por qué te has alejado de Dios? ¿Por qué has enfriado esa comunión dulce con el Señor? ¿Por qué tu corazón se ha alejado? ¿Por qué se están deslizando tus pies? ¿Qué te ofrece el mundo frío y vano? ¿Qué te ofrece el pecado? ¿Qué te ofrece el diablo? No, vuelve al Señor esta noche en este lugar. Consagra tu vida a Dios nuevamente, porque Él vino a salvarte de tus pecados. Él pagó el precio de nuestra salvación, un precio infinitamente elevado que tú y yo no podíamos pagar, pero Él lo hizo. Así que ven a Él y conságrate y pídele perdón y vuélvete al Señor. Deja tu frialdad, deja tu rebeldía, abandona tu desobediencia, abandona tu pecado. Conságrate a Dios esta noche, creyente, hermano, hermana, que estabas alejado, frío, tu corazón vacío. Corre a Cristo, pídele perdón esta noche. Él vino a salvarte de tus pecados. Él vino, alabado sea su nombre. Oh, adóralo en esta noche. Él está aquí, a su nombre sea la gloria.